Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos para hacer el repaso de la prueba que tenemos, que como ven acá, el título del tema que nosotros vamos a evaluar es la crisis del régimen oligárquico. ¿Sí? Ese régimen oligárquico que estuvimos trabajando en la primera parte del año y que, como dijimos, se extendía desde 1880 a 1916. Bueno, nosotros comenzamos hablando que el modelo agroexportador, también consolidado en esa misma etapa, tiene algunas consecuencias, bien, y las estuvimos analizando. Por un lado, entre las consecuencias de ese modelo agroexportador es que se había producido un gran crecimiento económico en nuestro país, ¿sí? Nosotros habíamos analizado un cuadro con algunos indicadores de crecimiento, como la extensión de vías férreas, el volumen de las exportaciones, el volumen de las importaciones, y habíamos dicho que todos esos indicadores daban en alza. O sea, ¿qué significa? Que la economía argentina en aquella época había crecido mucho. Pero por otro lado, habíamos visto que a pesar de que en el país se generaban muchas riquezas, se generaba también una gran desigualdad social, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto de una gran desigualdad social? De que había un grupo pequeño de personas que se enriquecían mucho con el desarrollo de este modelo económico, pero la gran mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza. ¿Sí? Entonces, ahí el problema que nosotros analizábamos era el de la distribución de la riqueza. Bien, o sea que las riquezas generadas por ese modelo económico las concentraba un pequeño grupo de terratenientes, ¿sí? O sea, de poseedores de grandes extensiones de tierra. El resto de la población, sobre todo los trabajadores, vivían en condiciones de pobreza. Por lo tanto, lo que nosotros empezamos a analizar de que un país en el cual se generan grandes niveles de desigualdad social va a generar, o sea, no va a provocar un desarrollo social pacífico, o sea, va a generar conflictos sociales. Por eso nosotros vimos que desde fines del siglo XIX, sobre todo desde 1890, empiezan a aparecer cuestionamientos al régimen oligárquico, ¿sí? Esos cuestionamientos provenían de dos sectores sociales. Por un lado, los trabajadores, que como vimos nosotros estaban representados, y luego más acá abajo lo vamos a repasar mejor, estaban representados por dos partidos políticos, el Partido Socialista y el anarquismo, ¿bien? Ambos reclamaban por mejores condiciones de vida y de trabajo para los obreros. Por el otro lado, estaban las clases medias, ¿sí? Sobre todo las clases medias urbanas, profesionales, empleados públicos, comerciantes, que tenían un buen pasar económico y su reclamo, más que económico y social como el de los trabajadores, era más bien un reclamo político, ¿bien? Porque reclamaban un cambio en el sistema electoral. ¿Cuál era la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del Estado frente a estos reclamos, a estos cuestionamientos que se produjeron? Bueno, la respuesta fue, por un lado, la represión, ¿bien? El Estado reprimía, o sea, trataba de terminar en forma violenta con las movilizaciones y las protestas, pero por otro lado también trataba de, con algunos sectores, con algunos sectores de la economía que pensaban que eran centrales dentro de la economía, trataba de negociar y llegar a un acuerdo en forma rápida, ¿sí? Durante toda esta época las protestas comenzaron a multiplicarse, las huelgas también, la acción opositora cada vez era mayor. Entonces, la respuesta del gobierno frente a toda este activismo por parte de los trabajadores y de las clases medias, en general fue la represión. Pero cada vez se hacía más evidente, más visible, la necesidad de una reforma del sistema político, porque ese régimen represor, digamos, que reprimía las protestas, no podía mantenerse por mucho tiempo, ¿sí? Entonces luego empezamos a analizar
esto que vemos acá, que son los partidos políticos de fines del siglo XIX. Bien, recuerdan que hicimos un cuadro comparativo. Y ahí tenemos al PAN, al Partido Autonomista Nacional, que sostenía podemos decir que su principal ideología o sus ideas provenían del liberalismo conservador. O sea, por un lado planteaban la idea de garantizar libertades a toda la población, pero sobre todo las libertades civiles y económicas. Pero por otro lado también era conservador. ¿En qué sentido? De que en lo político los derechos no tenían que ser para todos, sino para un grupo reducido. O sea, libertades civiles y económicas para todos, pero libertades o derechos políticos para un grupo reducido de la población. Recordemos cuando hablábamos a principio de año de lo que se llama la democracia restringida. Bueno, el PAN era el partido oficial, que significa el partido que ocupaba el gobierno y representaba a la oligarquía. Bien, o sea, representaba a la élite. Por lo tanto, era el encargado de vincular, o sea, de hacer llegar a la oligarquía al poder presidencial. Y esto, recordemos, lo hacían a través del fraude. Por el otro lado tenemos a la UCR, la Unión Cívica Radical. Como dice aquí, representaba a las clases medias, que eran las opositoras al régimen conservador, como dijimos aquí. Bien. Lo que reclamaban, como también dije anteriormente, era la pureza del sufragio, o sea, un cambio en el sistema electoral. Sobre todo, planteaban la idea de establecer el voto secreto y universal. Y su forma de lucha, su forma de lograr estos reclamos, tratar de alcanzar estos reclamos y de cumplir estas demandas, era la abstención electoral, o sea, no presentarse en las elecciones. Ellos decían que hasta que no se establezca el voto secreto y universal, no se iban a presentar en elecciones, y también hacer rebeliones armadas. O sea, lo que planteaban era como el gobierno o el sistema electoral o el régimen oligárquico no planteaba vías para poder hacer pacíficamente reclamos, lo único que les quedaba era hacer movilizaciones violentas, como estas rebeliones armadas. Por otro lado tenemos al Partido Socialista, el PS, que representaba a los obreros, pequeños comerciantes, empleados, profesionales de clase media. Sus reclamos eran muy variados. Sobre todo reclamaban la jornada laboral de 8 horas, el descanso semanal obligatorio, esto de tener un día de la semana para que los trabajadores puedan descansar. El sufragio universal, y acá está lo novedoso, para hombres pero también para mujeres. El Partido Socialista luchaba por una mayor participación de la mujer en la política. Bien. Y también por una educación gratuita, obligatoria y laica. Sus formas de tratar de alcanzar estos reclamos era el reformismo parlamentario. ¿Qué era el reformismo parlamentario? Ellos planteaban de que había que tratar de que los trabajadores voten diputados del Partido Socialista para tratar de obtener bancas en el Congreso, en el Parlamento, y que esos diputados terminen votando leyes que beneficien a los trabajadores. Pero también hacían manifestaciones callejeras, movilizaciones y propaganda a través de periódicos, pancartas, volantes que repartían entre los trabajadores, etc. Y por último el anarquismo, que no podemos decir que es un partido político porque ellos estaban en contra de los partidos políticos. Podemos decir que era una agrupación política. Representaba a los sectores más pobres de la sociedad, ¿sí? Y tenían una gran cantidad de seguidores porque su discurso era muy simple y era muy fácil de entender para un trabajador. Ellos planteaban la idea de construir una sociedad sin estados, ni patrones, ni iglesias, ¿no? Sus principales ideas eran lograr la libertad e igualdad. Recuerden cuando veíamos el video de Simón Radowisky y que hablaba constantemente de la libertad individual, de que el hombre no sea dominado por nada ni por nadie. Su forma de acción era la acción directa, como vimos con Simón Radowisky, y la huelga, ¿sí? O sea, el paro. Luego vimos dos temas nosotros. Uno se llamaba la cuestión social y el otro la cuestión electoral, ¿sí?
Dentro de la cuestión social nosotros decíamos que eran los problemas públicos generados por las condiciones de vida y de trabajo de los sectores obreros. En aquel momento existían para los trabajadores condiciones de explotación laboral. Algunos ejemplos eran el peonaje por deudas, el pago por jornada, jornadas extensas de trabajo de más de 14 horas, los bajos salarios, el trabajo a destajo, el trabajo infantil también, condiciones de trabajo muy insalubres y sobre todo también la explotación del trabajo femenino, ¿sí? Todo esto se debía estas situaciones de explotación se debía a la falta de legislación laboral. Por ello surge un movimiento obrero que va a empezar a reclamar por la jornada laboral, una jornada laboral de 8 horas, el descanso dominical, que nosotros lo hablábamos como uno de los reclamos que sostenía el Partido Socialista, y el fin del trabajo infantil. Y la principal forma que tenían de protesta el movimiento obrero en general para tratar de lograr estos reclamos era la huelga. Y por otro lado, la cuestión electoral, ¿bien? Y que vamos a tratar de llegar aquí a la ley Sáenz-Peña, ¿bien? Como venimos diciendo anteriormente, desde fines del siglo XIX empiezan a surgir algunos reclamos frente al régimen oligárquico. Y ahí, digamos, estos reclamos, como dije, hacían evidente la necesidad de hacer un cambio en el sistema electoral. Dentro de la oligarquía surge un grupo denominado los modernistas, ¿bien? Que era un grupo que estaba a favor de introducir cambios en el sistema electoral, o sea, en la forma en que se realizaban las elecciones, que recordemos eran fraudulentas. Dentro de ese grupo se encontraban Luis Sáenz-Peña, Roque Sáenz-Peña, Figueroa Alcorta y Carlos Pellegrini. Bien, ellos decían que había que impulsar ciertas reformas porque de todas formas ellos creían que la gente los iba a seguir apoyando. Entre los argumentos para impulsar esas reformas era que había que cambiar algo para no perderlo todo. Bien, temían que, digamos, la movilización de los trabajadores sea cada vez más violenta y que ellos logren perder el poder. O sea, tenían el miedo a una revolución social. Por otro lado, también decían que es mejor una ley que reprimir cada huelga. O sea, las represiones le quitaban cada vez más apoyo al gobierno, le quitaba legitimidad, bien, frente a la gente no veía bien esto de que el gobierno salga constantemente a reprimir. Entonces decían, es mejor hacer un cambio, una ley, que salir a reprimir y ganarse la enemistad de la gente constantemente. Y por otro lado pensaban que esta ley, una ley que reforme el sistema electoral, iba a funcionar como una especie de válvula de escape. O sea, ¿qué significaba? Como una válvula de escape de presión, ¿no? O sea, otorgando esta ley, otorgando uno de los reclamos que venían haciendo los sectores que cuestionaban al régimen oligárquico, sobre todo de estos sectores, la UCR, iban a lograr descomprimir la situación, ¿sí? Iban a lograr tratar de tranquilizar a esos sectores que venían protestando y tratar de no tener tantas críticas o cuestionamientos, ¿sí? O sea, la idea era aflojar la tensión social. Bien, bueno, por este video vamos a cortar aquí por ahora y luego les voy a explicar más detenidamente en el próximo video la ley Sáenz-Peña, ¿sí? Nos vemos.